Amigos de la trinchera política, pues al estar observando el día de hoy en la mañanera, el programa de la mañanera, la conferencia matutina del presidente Andrés Manuel López Obrador, pues es importante resaltar lo comentado en la misma, debido a que cada vez se va tornando más interesante y muy este, eh, profunda lo que es la información que nos comparte el presidente de la República, debido a que también nosotros como parte de las investigaciones que hacemos por nuestra cuenta, pues nos damos a la tarea de informarnos por varios medios y por varios documentos acerca de la realidad política que vive el país, no nada más en este sexenio, sino a lo largo de la historia, haciendo los análisis revisionistas de México y el mundo, y la influencia precisamente geopolítica en el ámbito nacional. Pues lo que acontece hoy en día, tras el caso Lozoya, tras el caso de corrupción de la reforma energética, el caso Odebrecht y el caso de la compra de Altos Hornos a sobreprecio, que es prácticamente la piedra medular sobre lo que es la extradición de Lozoya a México, el cual está hasta cierto punto cantando y dando información acerca de todos estos movimientos turbios acontecidos en el sexenio desde Calderón, pero sobre todo en el gobierno peñanietista. Por lo tanto, pues se torna interesante este programa de la mañanera, esta conferencia de la mañanera, debido a que no lo podemos y nunca lo vamos a ver en los medios de comunicación tradicionales. Eso es una realidad, eso es lo que podemos resaltar y hay que decirlo con todas sus letras, sin apasionamientos y de forma objetiva, que la información que da el presidente en la mañanera no la dan generalmente o nunca la veremos en los medios tradicionales porque, como hemos venido comentando, estos medios tradicionales, tanto Televisa, TV Azteca y varios o muchos periódicos de mayor circulación, pues son parte del gobierno o de los regímenes neoliberales y sirven a intereses panistas y priistas. Entonces, el día de hoy se presenta en la mañanera a dar información relevante sobre el caso Lozoya, acerca de los actos de corrupción, asimismo, cómo fue el mecanismo financiero que realmente, como bien lo dice el presidente, es de dimensiones estratosféricas, que prácticamente ni las series de Netflix pudiesen, los guionistas de Netflix, imaginarse una la magnitud precisamente del mecanismo de corrupción que existe en México, que aunque nosotros como pueblo de México lo sabíamos que existe, pero se necesitaba precisamente una mente macabra como lo que son los prianistas, que prácticamente estructuraron toda esta red de corrupción para poder implementar la reforma energética, para poder implementar los escándalos de Odebrecht y para esos escandalosas compras a sobreprecio, que prácticamente sería la punta del iceberg de lo que está ahorita en el contexto. Asimismo, es interesante también mencionar sobre el caso de los medios de comunicación como Televisa, y sobre todo que menciona el presidente aquellos entonces cuando era candidato, que fue perseguido y fue tratado de desviar o tenerlo públicamente como un personaje que mentía. Los medios de comunicación en tercer grado y las entrevistas que tuvo con Carlos Loret de Mola, nos hace referencia el presidente a que prácticamente al momento de que les explica que ya existía ese ámbito de corrupción por el caso Odebrecht y el caso de la reforma, que era prácticamente un fraude, pues los medios de comunicación se enfocaron a tratarlo como un mentiroso y como un personaje que solamente hablaba sin pruebas. Y ahora que pues ya saltó y resalta, mejor dicho, el escándalo de estas actividades
con el testigo protegido que es Lozoya, Emilio Lozoya, pues el presidente les da en la mañanera pues una repasada, una humillación hasta cierto punto a todos estos reporteros como Denise Dresser, como Leo Zuckerman, como Aguilar Camín, como López Dóriga, como Loret de Mola, que prácticamente se enfocaron a defender a los prianistas. Observemos. Para entender la importancia de que ahora el señor Lozoya esté dando a conocer que hubieron estos sobornos y que se usó dinero para comprar la reforma energética y que se repartió dinero a legisladores de partidos. Sería muy importante terminar de saber cuánto y a quiénes, porque una cosa son los 10.500.000 y otro asunto es también vinculado a este manejo ilegal, lo que se utilizó para comprar, sobornar a legisladores y que se aprobara la reforma energética, el llamado Pacto por México. Sin duda, se usó dinero con ese propósito, porque parte del acuerdo para que firmaran los partidos el Pacto por México, que resultó ser Pacto contra México, era que se iba a comprar la planta de fertilizantes de Altos Hornos de México para producir fertilizante y entregar fertilizante a los campesinos. Era un acuerdo para que se firmara el Pacto por México. Tuve la suerte de que me entrevistó Loret de Mola, en aquel entonces muy hostil la entrevista. Se ponían los conductores en aquel entonces pues del lado del régimen y me querían siempre sentar en el banquillo de los acusados. Tengo algunas experiencias sobre eso. Algunos simpatizantes, amigos, decían, ¿para qué vas? Si no te tratan bien. Pero nosotros necesitábamos comunicarnos. Por eso digo, benditas redes sociales, porque ahora ya es otro asunto, pero imagínense en aquel entonces, de la radio, de la televisión, con honrosas excepciones. Entonces me acuerdo que en esa entrevista, que por ahí debe de andar en las redes sociales, me dice el conductor del programa, Loret de Mola, a ver, pruebas de corrupción. Entonces les digo, lo de la compra, le menciono la compra, le describo lo que habían hecho con la compra de la planta de fertilizantes, lo que había hecho Pemex. Y claro, alzó nada más las cejas y no dio importancia a lo que había yo denunciado, porque yo
el tiempo que fui opositor, hice... Bueno, y efectivamente, como pudimos observar, aquí hace un análisis recordando todo lo que es estas prácticas de corrupción del caso Odebrecht y el caso Lozoya, que ahorita está como testigo protegido bajo el aspecto jurídico del criterio de oportunidad, una modalidad nueva dentro de nuestro nuevo sistema acusatorio adversarial. Pero continúa, y lo más importante dentro de lo que es este resumen que estamos planteando de la mañanera del día de hoy en Oaxaca, también hace referencia a lo que es precisamente, les comprueba lo platicado a los medios de comunicación ahí presentes sobre esas épocas en las cuales como candidato a la presidencia para el 2018, la cual ganó obviamente por mayoría. El programa de tercer grado, pues prácticamente empezaron a atacarlo al momento de que en ese entonces candidato Andrés Manuel López Obrador les planteaba la ola de corrupción que existía en México. Observemos. El problema es que la gente ya no quiere eso. O sea, han abusado. Les puedo platicar así rápido. ¿Por qué no? No, pero es muy interesante esto. Es muy interesante. Miren, un negocio de arriba, ¿sí? Ancira tenía una planta de fertilizante, ¿sí? El Pajarito, de las que privatizó Salinas. Le llegó la planta Ancira. Se privatiza. Ahora con el gobierno del presidente Peña se decide comprar la planta. La compró Pemex. La compró Pemex. Sí. Sí, estaba convertida en chatarra. Chatarra. Costaba cuando mucho $50 millones por el terreno. 800. Sí. Pagaron $500 millones. O sea, estamos hablando de negocios. Es que hay un acuerdo sobre el tema de la arriba sobre ese tema hay un corrupción, acuerdo. Sí, de impunidad. Pero no los va a perseguir, candidato. No, es que hay un Entonces dijo acuerdo. que no los va a perseguir. Vamos a acabar con la corrupción, vamos a acabar con la impunidad. ¿Pero cómo? Y claro que los mexicanos todos, sí, la mayoría de los mexicanos está de acuerdo. Totalmente. Ahora, el que hace esos negocios, sí, es el que hace esos jugosos negocios al amparo del poder público, que se han hecho inmensamente ricos, sí, pues claro que no quieren el cambio, o sea, los comprendo. Pero no los va a perseguir. ¿Pero cómo? A ver, No los Denis, voy a perseguir, por favor. porque no es mi fuerte. Candidato. La venganza, y porque lo que queremos, sí, es sacar a México del atolladero en que lo han metido. Vamos a iniciar una etapa nueva en la vida pública del país. A ver, candidato. ¿Pero cómo? Denis tiene otra pregunta en ese mismo tema. Y precisamente aquí vemos cómo está demostrando el presidente en la mañanera esa entrevista que le hicieron en tercer grado y prácticamente explicando todo lo que son los actos de corrupción por las cuestiones de la compra de Altos Hornos a sobreprecio, un acto de fraude, explicando lo que son las cuestiones de Odebrecht y las cuestiones también de lo improcedente y el fraude de la reforma energética, para lo cual, como pudimos observar, y es el planteamiento que hace el mandatario, que los medios de comunicación, en este caso los chayoteros de siempre, pues están a favor del régimen, prácticamente de forma directa se los está planteando. Vemos ahí presente a Denise Dresser, a López Dóriga, a Leo Zuckerman y a otros personajes de lo que es el ámbito chayotero de Televisa, que son hasta cierto punto, como hemos mencionado y aquí mismo el presidente lo hace saber, pues parte de lo que es la nómina del régimen prianista y régimen neoliberal en cuestión. Por otro lado, también muestra la entrevista que se le hace, que hace Carlos Loret de Mola a Emilio Lozoya, precisamente cuando previamente a esta entrevista Loret de Mola había entrevistado al en ese entonces candidato Andrés Manuel López Obrador y se mostró, como decía el presidente, bastante hostil precisamente al denunciar la red de corrupción que existe sobre el caso Odebrecht y sobre el caso de la compra de Altos Hornos y sobre el caso de la reforma energética. Y aquí vemos que el presidente
muestra cómo Loret de Mola defiende prácticamente a Lozoya en esta entrevista a modo que le realiza. Están cometiendo el atraco del siglo. Carlos, una mentira, aunque se repita 100 veces, no será verdad. Esto no es un atraco. Un atraco es quien propone endeudar a los mexicanos. Un atraco implica regresar a aquellas historias que nos tocaron inclusive a nosotros, en donde los mexicanos nos endeudamos, se cayó el precio del petróleo y todas las familias sufrieron. Pemex ya no puede seguir endeudándose. Hay que cambiar nuestra historia por historias de éxito para las familias mexicanas. ¿Está quebrado Pemex? Pemex tiene unas finanzas endebles, Carlos. ¿Y por qué? Porque, si me permites hacer el contexto, en los últimos 10 años Pemex ha pasado de producir en su pico 3.3 millones de barriles a producir 2.5 millones de barriles diarios. ¿Por qué? Porque ya no hay petróleo bajo, Carlos, inclusive en gas. Hoy en día México es un importador neto de gas. 33% del gas que consumimos en nuestro país es importado. Estamos en riesgo de convertirnos en importadores netos de energía. Esto no es justo para nuestras siguientes generaciones. Tenemos la oportunidad de cambiarlo a través de incrementar nuestra producción y sobre todo transformar hidrocarburos en empleos. ¿Hasta ahí? Bien, y como podemos observar, ahí está el punto esencial de la mañanera del día de hoy, prácticamente humillando, prácticamente ventilando, prácticamente de una manera, hay que reconocerlo, magistral y con pruebas en la mano, el presidente por medio de la conferencia de la mañanera, exhibiendo a los reporteros chayoteros tradicionales y obviamente también presentando que en su momento, desde con mucho tiempo de anticipación, demostró y dijo sobre la cuestión del fraude o los fraudes acerca de Odebrecht y del caso de la reforma energética y las compras a sobreprecio. Por lo tanto, ahora que está Lozoya hablando, pues es esencial y da la razón a todo lo que se planteaba desde un principio en el caso de los señalamientos que hacía el mandatario. Más adelante, durante lo que es esta misma conferencia matutina, el presidente también habló sobre la cuestión de las notas de Carlos Loret de Mola, que ahora parece que ya cambia de opinión, que en un principio, en aquel entonces, era defensor de Lozoya, ahora ya se manifiesta al respecto en contra de lo que es esas actividades ilícitas y asimismo menciona todo el mecanismo financiero de corrupción que se realizó tras las gestiones del caso Odebrecht, del caso Altos Hornos y del caso precisamente de la reforma energética en la compra de votos que operaron prácticamente con personajes por ahí que menciona durante la mañanera, como es el caso de Galindo y como es el caso de otros personajes, que también uno de ellos ya de forma misteriosa fue muerto o asesinado bajo lo que es el criterio de una muerte pasional, como lo dio a entender la anterior administración, una muerte sospechosa porque esta persona de apellido Gamboa prácticamente conocía todo el teje y maneje de todo lo que es la ola de corrupción del caso Odebrecht y el caso de la reforma energética. Entonces se tornó muy, muy interesante el día de hoy la mañanera. Prácticamente todo está girando alrededor de Lozoya y creemos, como dice varios analistas, y así lo creemos nosotros, y asimismo el presidente, sin ser apasionados precisamente de la cuestión política de un bando ni de otro, pero hay que reconocer que lo que está ahorita ventilándose no se hubiese ventilado bajo una administración panista y mucho menos bajo una administración priista. Por lo tanto, se visualiza hasta cierto punto que las cosas, por más de que diga los medios tradicionales y por más de que diga muchas personas que el gobierno no está actuando realmente contra la corrupción, pues es una mentira. Esto que se está realizando, bien que mal, es prácticamente el desmantelamiento, primero que nada, moral, mediático, pero también jurídico, de lo que es posiblemente
el mayor escándalo de corrupción que se ha ventilado y juzgado en materia jurídica y penal aquí en México. Por lo tanto, seguiremos informando aquí en La Trinchera Política. Fue una mañanera realmente interesante y seguiremos analizando todo el caso de Emilio Lozoya y todo lo que encierra a los participantes corruptos del mismo, que realmente pues está, como bien decimos, tornando cada vez más y mucho más interesante de lo que creíamos en un principio.